Eh, Creo que lo más importante que les estaba diciendo de todo esto que hemos tenido en este tiempo es que ustedes logren hacer esta concientización de lo importante de lo que es el tener o desarrollar un proceso planeado de cambio y un proceso que lleve a que cada acción que podamos dar o que podamos hacer dentro de una empresa tenga claros objetivos, tenga una clara dirección y tenga claramente actividades que se vayan a hacer, siempre relacionado con la misión y la visión de la empresa. Entonces, la semana pasada habíamos tenido algunas inquietudes de que no saben con claridad hacerlo. Sin embargo, quiero ponerles un ejemplo. Les había mandado con todo lo que habíamos analizado, es decir, con el tema de analizar sobre lo que es la función misma o lo que son los pasos para hacer un proceso de implementación de un plan. Puedan ustedes tener estas herramientas para poder hacerlo, que son un pequeño diagnóstico, después de ese diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico que habíamos dicho a través de recolección de datos, de entrevistas, de análisis de documentos, según Javier Melo también. Posteriormente, implementar este plan habíamos visto, habíamos determinado un formato para realizar y en este formato plantear ya el plan, ¿no es cierto? Después lo que se había planteado que es importante es hacer un seguimiento de, el proceso de implementación del plan y también volver a hacer nuevamente una evaluación de, las, de lo que se está proponiendo. Bajo esto, habíamos dado varias indicaciones sobre esto y les había pedido que hagan un pequeño plan de lo que constituía la resistencia al cambio. Y tomando en cuenta que yo les decía que utilicen este formato. Bajo eso, he visto lo que les decía, el trabajo de Juan Carlos. Juan Carlos es, no me acuerdo si ese es el nombre. Sí, Juan Carlos Cisneros, eh, el cual está bastante bien estructurado y quería un poco que nos cuente. Eh, Así que eso, más bien un poco las inquietudes, saber que sé que Juan Carlos estuvo reunido con ustedes, con algunos de ustedes trabajando para poder hacer este plan, lo cual me alegra porque ahí habla del interés que tienen ustedes sobre las actividades que estamos realizando. En esta semana es un tema súper interesante porque les había mandado como tarea leer la guía y hay conceptos súper básicos y muy interesantes porque complementan lo que nos habían, lo que hemos estado haciendo. Dentro del contenido habla de algunos factores que son importantes como el liderazgo, el trabajo en grupo, la importancia de analizar o de reconocer las conductas de los colaboradores y habla también de la importancia de buscar estas estrategias de manejo eh, para que se lleguen a cumplir los planes. Entonces, en principio, quisiera escucharles a ustedes cómo les fue con el trabajo, si está más claro cuáles son si utilizaron esta herramienta que vimos aquí en clases de la, del formato, les ayudó el formato. Quisiera escucharles sobre todo esto antes de seguir. Si pueden hablar, por favor, para que podamos seguir en este análisis de lo que estamos aprendiendo. Sí, licenciada, muy buenas noches. Bueno, le comento cómo yo me basé para hacer el deber. Primero me basé en el primer deber, en el plan de Kurt, ¿no es cierto? Entonces, yo me basé en la última parte, que obviamente es el descongelamiento. ¿Por qué? Porque en esta parte, o sea, de esta parte se supone que sale eh, el tema
de que algo pasa, ¿no? De que hay algún problema a pesar de los cambios. Entonces, yo me basé, cogí esta última parte del descongelamiento y realicé la tabla como tal sugerida. Entonces, yo fue así como realicé el deber, porque no, yo no iba a repetir todito lo del otro Claro, deber, y, de sino que yo acuerdo, tomé esta última parte porque de acuerdo. a partir de ahí se sigue desarrollando el otro seguimiento. Entonces, básicamente le hice así. Entonces, yo sí tomé el formato de que usted nos envió y eso fui llenando según el análisis, obviamente, del deber que yo había hecho desde un principio, ¿no? Entonces, yo llené los datos así, tal cual en el cuadro de Excel que hice. Sí, y de eso se trata, Rocío, un poco que tengamos esta continuidad, que nada de lo que hemos hablado en clase tiene eh, como que es independiente, sino que más bien es abonar en aclarar cada vez más y que cada vez como que seamos expertos en eso. En esta semana, en la semana pasada tenía una reunión para elaborar un plan y a veces es como que nos cuesta mucho regirnos a ser organizada en la planeación. Y entonces lo que se hace son lanzar ideas y acciones eh, sueltas que no tienen objetivos, que no tienen el propósito, que no tienen la descripción de lo que vamos a hacer. Y eso se convierte en algo que a la larga pierde valor. No tiene esa coherencia de saber hacia dónde ir. Entonces, cuando ustedes tienen un formato en donde se plantea, como les había planteado este formato, en donde hay objetivos, actividades, en donde usted tiene claro el tiempo, cómo voy a hacer la evaluación, les decía, inclusive puede venir cualquier persona y puede hacerlo. Y esa es la idea, que uno no es imprescindible en una empresa, pero sí el objetivo de la empresa, ¿no es cierto? Las actividades o las acciones que se quieren llegar, que se quieren hacer para llegar a cumplir el plan estratégico que tiene una empresa. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Alguien más que nos quiera comentar? De todas maneras, después vamos a ver un ejemplo de lo que ustedes dicen. Ahora, lo que ustedes me pedían hacer un taller, yo quiero ver si es que lo que se envió y trabajaron ustedes fue suficiente o quieren hacer algo más. Porque yo con el formato que vimos la semana pasada, creo que estuvo súper más claro, o sea, mucho más directivo, digamos, en el sentido de qué se espera de lo que ustedes realicen dentro de esas actividades que les he planteado realizar en estas semanas. Juan Carlos, a ver, cuéntame cómo te fue, tú has estado súper interesado en eso. Ah, no, justo como decía la compañera, le hicimos, creo que la mayoría, ¿no? Dimos Ujú, continuidad al mismo trabajo que hemos estado desarrollando y en base al congelamiento, nosotros prácticamente enfocamos en sí la actividad de mantener, digamos así, la planificación y cómo es la sostenibilidad de mantener esta cultura, este cambio digamos así, adoptar estrategias, la nueva estrategia que se va a, bueno, implementamos estrategias dentro de este plan a un periodo corto, ujú. pero anclándonos en el objetivo de la actividad anterior, más o menos, o Actividad sea, anterior. justo lo que decía la compañera. Y creo que, bueno, sí la guía, la matriz que nos dio en sí, esa planificación, pues nos sirvió, que creo que cada uno lo hicimos acorde a nuestro criterio, como nos decía, es importante quedar puntuales en qué actividades en sí qué actividades y qué tareas se debe desplegar y la temporalidad de cada una. Entonces, creo que eso fue lo primordial. Primordial. Obviamente no tenemos un formato estándar y creo que todos lo hicimos ya a iniciativa propia. Si fuera bueno, podríamos observar, maestra, algunos trabajos, no sé, de algunos compañeros y podríamos ver, o sea, el análisis, criterio de cada uno para, Exacto. o Sí, sea, ir analizando. exacto, Juan Carlos. Y la idea es, como te decía, que, que lo podemos utilizar ya los formatos, pero en el fondo nunca debe faltar lo que yo les decía, la descripción de lo que se pretende hacer, el objetivo, las actividades,
porque si no, no hay planificación. O sea, no puedes hacer de manera transversal, en un cuadrito, de manera, como sin un formato, pero de manera organizada, pero siempre eso tienes que hacer. A mí me parece que los formatos así transversales son súper visuales y ahí te permiten como que mirar en tu cabecita todo lo que se quiere hacer. Voy a compartirles el trabajo que hizo Juan Carlos. Miren cómo está utilizado el formato. En donde habíamos visto que lo importante es este, ¿no? El nombre de la iniciativa, por ejemplo, Transformando Juntos. Miren lo importante, ¿qué nos da este nombre? Nos da una identidad hacia dónde queremos, en pocas palabras, tú sabes, a ver, ¿qué en este momento quiero hacer? Transformando Juntos, dice. El objetivo, fomentar una cultura organizacional proactiva y adaptativa, identificando las principales áreas de impacto de los empleados ante cambios y estableciendo medidas preventivas específicas para reducir dicha resistencia. Porque la idea es que yo les decía que manden hagan un plan para trabajar la resistencia al cambio. Entonces, habían muchas cosas que yo les decía que también era importante poder utilizar, inclusive de las otras modelos de cambio que teníamos o que habíamos analizado. Por ejemplo, el modelo de Kotter, ¿no? El modelo de Kotter lo que decía es cuando yo quiero hacer un cambio, ¿qué puedo hacer? Dar a conocer el cambio, dar a conocer cómo van a ser las capacitaciones, los beneficios que va a tener el empleado, los beneficios que va a tener la empresa. Doy a conocer y doy a comunicar que estos cambios van a ser en el tiempo determinado. Esta forma de dar información puede ayudar a que haya menos resistencia al cambio. Porque les decía que la resistencia al cambio está determinada por el miedo en principio que tienen los colaboradores frente a situaciones que desconocen. Y eso es normal en todos ser humanos. Si a mí me dicen que me voy a cambiar de trabajo o que me van a cambiar de puesto, lo que voy a tener miedo en principio es a lo desconocido. Yo no conozco eso. Si me dan información, si me van a capacitar, si me van a decir que yo voy a tener esta ganancia, si yo voy a decir que a través de eso crezco, bajo mi nivel de ansiedad o de miedo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, identificar las principales áreas de impacto en los empleados ante el cambio. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un cambio? ¿Cuál es el impacto que va a tener? Muy bien, porque ese es el objetivo ustedes para identificar. Dice, establecer actividades y estrategias para minimizar la resistencia al cambio, fomentar una cultura organizacional proactiva y adaptativa. Durante el desarrollo del programa se llevará a cabo sesiones informativas, lo que yo decía, ¿no? Sesiones informativas, formativas dirigidas a todos los miembros involucrados en el proceso con el objetivo de explicar detalladamente las razones del cambio y cómo esto se afectará positivamente a la empresa. Súper bien, yo bajo el nivel de ansiedad, bajo el miedo que tengo y voy tranquilizando. Además, establecerá un mecanismo permanente para evaluar los avances del programa, identificar las posibles desviaciones o ajustes necesarias durante su ejecución. ¿Sí? Si no, yo les decía la semana pasada, sí, tengo que hacer este seguimiento para ver si hay cosas que posiblemente no resulten, yo estoy ahí para apoyar. Digamos que, damos un ejemplo, no sé, traigo el capacitador y el capacitador no funciona, no está llegando bien, no lo está haciendo bien, perfecto, hay un problema. Yo puedo cambiar, puedo yo involucrarme en la capacitación, puedo hacer esta capacitación uno a uno, lo cual va a disminuir este miedo al cambio. Al finalizar cada etapa se realizará una evaluación exhaustiva mediante herramientas como barras de Graham para determinar si se han cumplido la satisfacción de los objetivos propuestos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que
Cada proceso, yo les decía en COTE, cada proceso o hito que se va realizando es importante evaluar y dar a conocer los logros que se han dado. Porque eso le tranquiliza, dice, inclusive hay esa sensación de triunfo y digo, bien, lo estamos haciendo bien, estamos ganando este cambio de tal manera que yo me siento parte de ese cambio. Eso es totalmente psicológico. O si hay ese cambio, yo digo, nos está yendo bien. Y en la primera cosa pequeñita que yo tenga como un éxito, voy comunicando, ¿no? Se espera que después de la implementación del programa Transformando Juntos se logre reducir significativamente el nivel de resistencia al cambio, lo que permitirá una adaptación más efectiva en las nuevas circunstancias y un aumento de rendimiento. Otra de las cosas que se acuerdan que les decía que plantea también Topper, por ejemplo, es que haya un proceso de reconocimiento, que haya un proceso de incentivos para que la gente que vaya dando el cambio sea reforzada la conducta adecuada, totalmente psicológico. Si a mí me va bien, pero al otro le va muy bien, puede ser que ese reconocimiento de tipo psicológico, no sé, le mando una carta de felicitación, le digo que ha sido uno de los mejores, los que más rápido ha aprendido, le digo que doy a conocer públicamente que se ha logrado el establecer este proceso de manera más eficiente y que hay personas que están involucradas. Hoy día una amiga me contaba, el marido trabaja en una empresa que es un poco grande y decía cuando estuvieron en época de pandemia fue una de las empresas que menos funcionó, pero que de todas maneras al final de la pandemia se reactivó súper bien y que a todos sus colaboradores, a los colaboradores les dieron un bono y a los administradores no. Ha pasado la pandemia y ha mejorado, ya cambiaron la empresa, está mucho mejor. Y decidieron ahora darles un bono a los administradores. Pero la persona de talento humano lo que ha dicho es, nosotros pensamos darles, pero para que les llegue más, vamos a poner todo lo que les vamos a dar en la bolsa de valores y vamos a hacer que aumente ese dinero. Ustedes van a tener, pero nosotros les vamos a ayudar a que mejore esto y vamos a darles en 2 montos, en fechas distintas. Y entonces, dice, mi marido trabaja de sol a sol, le encanta lo que hace y además se siente incentivado porque está obviamente en un proceso de cambio, porque han habido varios cambios en él. Él dice, él es administrador, pero también hace labor de trabajo, digamos que no le corresponde, pero en cambio le reconocen eso. No todas pueden hacer, pero, por ejemplo, una mejora a nivel de desarrollo de liderazgo, por ejemplo. Entonces, está esto, lo que está planteando. Dar la información que baja el nivel de ansiedad y de resistencia al cambio, ubicar las dificultades que se puedan dar para ubicarlas de manera adecuada y poder solventarlas, hacer reconocimientos de las acciones que se van dando, comunicar de manera efectiva las acciones que se van dando y además acompañar a través de capacitación todo este proceso de cambio. Les aseguro que si nosotros hacemos eso, la resistencia al cambio va a ser mucho menor, porque yo estoy viendo que hay un proceso acompañado de. Entonces veamos lo que dice aquí. Identificar cuáles son las actitudes y comportamientos de resistencia al cambio, existencia dentro de la empresa, ¿no? El consultor de desarrollo organizacional, que está dentro inclusive de la lectura que les había puesto, ¿no? En la guía. El consultor de desarrollo organizacional es la persona que está ahí apoyando, que está ahí buscando estrategias, que está ahí en medio de este proceso de apoyo, que es un consultor que mira el desarrollo. Entrevistas individuales, cuestionarios de identificación de actitudes y comportamientos de resistencia.
Y las entrevistas individuales con los empleados que tienen mayor resistencia ayudan, porque ahí determinas qué está pasando con esa persona o con el grupo de personas. El cuestionario de manera eh, individual, de manera anónima, también funciona porque de alguna manera vas identificando cuáles son las dificultades y haciendo que haya. Esto de los cuestionarios yo les haría como pasando el tiempo de, por ejemplo, inicia el proceso de cambio, acompaño, doy capacitación, apoyo y ahí cuando ya, entre comillas, estaría como por terminar el proceso, haría el cuestionario. Y si tú en principio comienzas a hacer el cuestionario sin implementar, no van a ser resultados fiables, sino más bien emocionales. Sigo en esto de que no es ni siquiera necesario este cambio, sino en un tiempo adecuado. Las entrevistas individuales igual, sabiendo que puedo identificar a una o varias personas que podrían estar frente a esa resistencia. Realizar una entrevista individual con trabajadores claves para comprender mejor la preocupación, ¿no? Los líderes, las personas, recuerden, por ejemplo, en Cotter mismo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ahí que debe uno ubicar o consolidar, no es consolidar, sino buscar aliados, buscar líderes estratégicos que ayuden en el proceso de cambio, ¿recuerdan? Y estos líderes son líderes que están dentro del campo técnico, dentro del campo de liderazgo, de toma de decisiones a nivel jerárquico, personas influyentes en el grupo, y a esas personas son las que, por ejemplo, le puedo hacer esta entrevista, ¿no? Que tú dices personas claves, que lideran, que están dentro de la coalición, esa es la palabra. Formar una coalición, ¿se acuerdan que Coté nos decía? Formar una coalición. Esta coalición tiene que estar acompañando en todo el proceso de cambio. Entonces, esta coalición me ayuda en pequeños grupos. En el grupo pequeño del área de no sé qué, él está liderando, viendo lo que pasa, cómo le acompaño, qué hago. Pero la verdad, chicos, que en todo esto, y ya vamos a hablar de esto, el diseño, implementar, creación de un plan comunicacional, que también está relacionado. Me encanta el Juan Carlos porque ha leído, nos ha escuchado o ya sabe. Entonces, Cotter nuevamente nos dice que es importantísimo plantear un plan de comunicación. Dentro de ese plan de comunicación, hago la información de todo lo que está pasando, lo que decíamos, de qué actividades son las que ya están funcionando, motivo a la gente. El plan de comunicación nos sirve para motivar a la gente. Nuevamente, siempre les veo como ahora el alcalde ha retomado un poco esto de la comunicación cada semana, no lo hace como, pero le decía ayer a mi esposo, le decía, yo también da la sensación de que él sí está interesado en trabajar. Es por la comunicación simplemente, ¿no? Porque te dice, ve, esta semana hicimos esto, no hicimos, estamos en eso. Eso le da tranquilidad a las personas que estamos dentro de esta situación de involucramiento directo con las cosas que pasan. Y mucho más es de mi trabajo. Establecimiento de técnicas, participaciones como un focus group. El focus group determina cuáles son las cosas que están incomodando o que están fortaleciendo o que no ven. Ahora, yo dentro del focus group siempre creo que hay que encaminar dentro de todo, siempre ver qué cosas buenas están bien para enfocar a la gente dentro de ese determinar en qué nos va bien. Si les dimos qué no está funcionando, no encontramos el asidero desde dónde seguir. Entonces, siempre en el focus group determinar cuáles son las cosas positivas y centrarse en eso para crecer, ¿no? ¿Qué nos hace falta mejorar? Ahí. Capacitación, que es importantísimo, que les decía, que está ahí diseñado cómo vamos a capacitarnos en secciones, en pequeñas, por determinados espacios, resolución. Esto de capacitar en habilidades blandas como trabajo en equipo. Ahora, Juan Carlos, se llama trabajo en equipo y ya vamos a ver en la lectura de esta semana, ahí está como una estrategia de trabajo, de ejecución
de los planes el trabajo en equipo, que ahora se considera una metodología de trabajo dentro de cualquier empresa, ¿no? Que es diferente a lo de trabajo en grupo. Muchos en el trabajo en grupo es, cada uno se divide una parte, eso no es trabajo en grupo. Trabajo en equipo es construcción con el aporte individual para que salga un producto que se habla de la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia colectiva está relacionada con esa suma de ideas para determinar una. No es que yo ponga una idea, sino esa suma de ideas, de creatividad a partir de esa inteligencia individual para formar lo que decíamos la inteligencia colectiva. La implementación y seguimiento, el plan de comunicación personalizado basado en las necesidades detectadas y haces eso, ¿no? Nuevamente la comunicación lo que hace es diagnosticar y hacer un proceso nuevamente de seguimiento. Y luego la evaluación del proceso, establecimiento de un sistema de evaluación continua que permite medir la efectividad del plan implementado. Que eso, y no solamente del plan, sino de identificar la conducta que se está teniendo de los colaboradores y si ya se ha convertido en una cultura o en un hábito. La cultura son hábitos que vamos formando, ¿no? Entonces, ¿en qué medida logramos que esta conducta, uno, se transformó en una conducta, dos, diferente? Porque la implementación del cambio es eso, cambiar una conducta, y por eso es que nos hemos detenido también en saber que esta conducta de cambio implica un proceso acompañado, ¿sí? Y que esta resistencia al cambio implica una forma de cambio hasta emocional, psicológico y cultural, porque, y por eso la importancia de que ustedes hagan esta tarea de resistencia al cambio, que es lo que más, como ustedes como talento humano tienen que acompañar. Yo les decía, todo proceso, todo, no todos los planes que hacen dentro del talento humano son suyos, pero sí es importante que ustedes puedan hacer ese acompañamiento, que es lo que se necesita para que ese plan pueda dar resultados. Entonces, esto es lo que importa dentro de este proceso que hemos planteado ese trabajo. Hasta aquí preguntas. ¿Cómo ven las personas que no hicieron este trabajo y que estamos viendo cómo se ejecutó Juan Carlos? Si ustedes lo hicieron parecido, les está aclarando el que podamos revisar para que ustedes puedan tener una idea de lo que se espera. No sé si quiera alguien comentar. ¿Nadie? Diego está levantando la mano, profe. Dieguito, por favor, lo que pasa es que estoy otra vez con mi cámara media complicada, pero te escucho, por favor. Sí, con respecto al trabajo, a esta tarea que se pudo realizar o se tenía que subir hasta el día de ayer. Sí, yo tenía algunas consultas al respecto porque la semana anterior yo no pude ingresar a esa tutoría de la semana anterior, y como tampoco la tutoría se la subió al aula virtual, No le no pude ver subí. las observaciones. No consta la de la semana anterior, y no pude ver las observaciones que se había realizado para la realización de este trabajo. Y bueno, yo le escribí en el número de celular que consta en el sílabus, pero tampoco me respondieron. Entonces, yo hice el trabajo, no exactamente como se puede apreciar en el que está en la pantalla compartida. Lo hice algo similar, pero no de esa forma o exactamente como el modelo que consta ahí. Entonces, lo que sí quería saber es si es que habría la posibilidad de que en futuras ocasiones de las tareas que nos mande, el que se lo pueda, no sé, al momento de plantear la tarea sea un poquito más explícito, o que haya como una documentación más de apoyo para la tarea.
porque lo que se ve aquí, o sea, sí está muy específico, está muy detallado y de esa manera ya se lo puede realizar. Pero como le digo en la tarea anterior, como no se subió el video, no lo pude hacer de esa forma. Entonces, eso sería. Ya, yo hubiese pensado que sí lo subí. A ver, como les decía en la clase anterior, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. O sea, las personas que quieren hacer una modificación, cambiar, mejorar, cualquier cambio que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Les voy a abrir nuevamente la tarea para que ustedes puedan mejorar, puedan cambiar lo que quieran, ¿ya? Entonces, les voy a abrir para que ustedes puedan nuevamente entregar esta tarea hasta el día domingo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Lisen, muchas Sí, gracias. muchísimas gracias, dicen. Sí. Saben que no estoy viendo la pantalla. Voy a desconectarme y nuevamente conéctense ya, por favor.